Aquella noche, mientras Reina se cepillaba los dientes como si quisiera borrar algo más que el aliento, supe que me estaba mintiendo. Eso fue lo que pensó Antonio, radiólogo de 39 años y madrileño de toda la vida, mientras observaba a su mujer reflejada en el espejo del baño. No era la primera vez que tenía esa sensación, pero sí fue la primera vez que el escalofrío le recorrió la espalda de esa manera. Había algo distinto en ella. Algo que no encajaba. Reina, con quien llevaba casi 5 años casado, siempre había sido metódica, dulce, cariñosa. Una mujer sencilla, risueña, transparente. Pero desde hacía unos 3 meses, se movía como si tuviera prisa por escapar. De él. De su casa. De su vida. La rutina empezó a agrietarse por lugares que solo alguien enamorado detecta. David no era paranoico. No era celoso. Era observador. Y cuando empezó a unir las piezas, notó que la imagen que formaban ya no era la de un matrimonio feliz. Estoy agotada, amor, hoy hubo un lío enorme con el proveedor de camisas, decía Reina, noche tras noche, al llegar de la tienda de ropa masculina que había abierto en Malasaña junto con su amiga Mira. Y al principio David se lo creyó. Claro que sí. Incluso se alegraba por ella. Había puesto parte de sus ahorros en ese proyecto porque confiaba en ella. Pero la distancia empezó a hacerse incómodamente física. Reina ya no quería abrazos. Ni besos largos. Y mucho menos noches de sofá y peli como antes. Siempre había una excusa, tengo que revisar los números, mañana abro temprano, no estoy de humor. Hasta que dejó de tener sentido. Una noche, en medio de una cena casi en silencio, Reina empezó a hablar de un tal Alfonso, un cliente habitual de la tienda. Según ella, era encantador, elegante, y con un ojo increíble para combinar colores. David sonrió al principio, incluso hizo algún chiste. Pero la tercera vez que lo mencionó, y notó cómo se le iluminaban los ojos sin darse cuenta, algo dentro de él se quebró. Porque ya no hablaba con ilusión. Hablaba con deseo. Y no era celoso. Pero tampoco era tonto. Empezó a notar más señales. Detalles que antes no existían, mensajes de madrugada que ella decía que eran del grupo de amigas. Risas apagadas en el baño con el móvil. La nueva contraseña en su teléfono. Las duchas al llegar a casa, siempre justo al entrar, sin pasar por el salón, sin saludar bien. Vengo sudando, cariño, ha sido un día largo, decía ella. Pero David ya no oía las palabras. Oía el tono. Y el tono era falso. Empezó a anotar mentalmente cada contradicción. Cada gesto automático. Cada evasiva cuando intentaban hablar del futuro, la casa, los hijos, las vacaciones de verano. Reina siempre desviaba el tema. Siempre ponía la tienda como excusa. Y ahí fue cuando empezó a doler de verdad. No por la sospecha, sino por la certeza silenciosa que empezaba a ocupar el hueco que antes llenaba el amor. Porque lo que más duele no es que te traicionen. Es que esa persona a la que le diste todo, te mire a los ojos y te mienta con ternura. David no dijo nada. No aún. Pero desde ese momento, empezó a planear algo. No una venganza cualquiera. No algo impulsivo, ni cruel. Algo frío, elegante y devastador. Porque si Reina le había dado la espalda sin motivo, él le daría una lección que no olvidaría jamás. Durante 2 años de matrimonio, David y Reina nunca necesitaron hablar de confianza. La tenían. Compartían contraseñas, móviles, agendas. No por control, sino por costumbre. Por amor. Pero eso cambió una noche cualquiera, cuando a David se le apagó el móvil, y sin pensarlo mucho, cogió el de Reina para hacer una llamada rápida. ¿Qué haces? Saltó ella, quitándole el teléfono de las manos. Voy a llamar a Manuel, se me ha muerto el móvil. He cambiado la contraseña, por seguridad. Lo de la tienda, los datos bancarios, ya sabes. Era una excusa razonable. Pero su reacción fue desproporcionada. Como si David hubiera intentado entrar en una zona prohibida. Como si en ese teléfono no hubiera solo números y correos, sino secretos. Y no del negocio. Desde ese momento, algo en David cambió. Ya no era solo intuición. Ahora tenía preguntas. Necesitaba respuestas. Y entonces, un jueves por la tarde, decidió darle una sorpresa a Reina. Sabía que iba a quedarse hasta tarde en la tienda, o eso le había dicho, así que pasó por su restaurante favorito,
Pidió su plato preferido y se dirigió hacia allí con una sonrisa nerviosa. Llamó a Mira, la socia de Reina, para asegurarse de que no estaban a punto de cerrar. Pero la respuesta de Mira le heló la sangre. ¿Reina? No, hoy salimos antes, a las 5. Me dijo que tenía cosas personales que hacer. ¿5? No las 9 que le había dicho. No el inventario. Ni la reunión con el proveedor. Nada de eso. David colgó despacio. Y en el interior de su estómago, esa palabra que había estado evitando se hizo audible por primera vez. Traición. La noche fue una farsa. Reina volvió a casa a las 9, fingiendo cansancio, mencionando el caos con las etiquetas. David no dijo nada. Solo la miró. Pero ya no la miraba como antes. La miraba como alguien que está observando un cuadro que ha admirado toda la vida, y de pronto se da cuenta de que es una falsificación. El día siguiente fue revelador. Reina se levantó más temprano que de costumbre. Tardó más en arreglarse. Se maquilló con una dedicación casi ceremonial. David la observó mientras ella no sabía que la estaban mirando. Se puso un conjunto que no usaba desde hacía meses. Lencería nueva. Perfume diferente. Uñas recién hechas. ¿Tienes algo especial hoy en la tienda?, preguntó él, fingiendo indiferencia. Una reunión importante con un proveedor. Quiero causar buena impresión. Claro. Claro que sí. Pero su voz tembló. Y eso no se ensaya. El fin de semana, David intentó salvar lo que quedaba. Le propuso volver al restaurante donde tuvieron su primera cita, en Lavapiés. Ella aceptó. Y durante unos minutos, creyó que tal vez, solo tal vez, aún podían reconectar. Pero fue una noche fantasma. Reina apenas habló. Miraba el móvil como si esperara un mensaje que no llegaba. O que sí llegaba, pero no debía responder. Lo hacía rápido, con los dedos tensos y una sonrisa mal disimulada. Una sonrisa privada. De esas que uno nunca quiere ver en la cara de su pareja, si no es por algo que comparte contigo. David se lo hizo notar. Y ella se disculpó. Dijo que era el proveedor nuevo de camisas que no encuentra bien el local. Pero David ya no escuchaba las palabras. Escuchaba los silencios. Volvieron a casa en coche. En silencio. Como dos extraños. Como si cada uno llevara un secreto a cuestas, solo que uno lo sabía y el otro lo ocultaba. El lunes, David hizo algo que jamás pensó que haría. Pidió un día libre en el hospital. No tenía turno. No tenía pacientes. Solo una misión, confirmar lo que su corazón ya sabía. Aparcó a unos metros de la tienda, justo detrás de una parada de autobús desde la que tenía vista directa al escaparate. A las 11 en punto, un hombre entró. Alto. Elegante. 40 y pocos. Con una confianza que no era de cliente habitual, sino de alguien que ya se sabe bienvenido. Lo que vio después le rompió algo por dentro. Reina lo abrazó. Y no como se abraza a un cliente. Ni siquiera como se abraza a un amigo. Fue un gesto cargado de complicidad. De deseo. De historia. De algo que David ya no tenía con ella. Se quedaron solos en la tienda durante 2 horas. Mira había salido. Y aunque no podía escuchar lo que decían, el lenguaje corporal hablaba claro. Manos en los brazos. Risas con la cabeza inclinada. Miradas que duraban más de lo normal. Gestos íntimos, suaves, casi coreografiados. Como una pareja que intenta no parecerlo, y fracasa. David, desde el coche, sintió que todo encajaba de repente. El móvil bloqueado. Las duchas al llegar. Las excusas. La risa secreta. El nuevo perfume. Las miradas al teléfono. El desinterés. El silencio. Todo. Cada pieza del puzzle tomó su lugar. Y en ese momento, lo supo. Reina no era la misma. Porque ya no estaba con él. Y lo que David estaba a punto de hacer, cambiaría sus vidas para siempre. El aire se volvió más denso. El volante temblaba bajo sus manos. David respiraba rápido, con las palmas sudadas y los pensamientos atropellándose dentro de su cabeza. No podía mirar a otro lado. No ya. No después de haber visto lo que vio. Desde su coche, aparcado a unos metros de la tienda,
Había seguido discretamente al hombre que acababa de salir del local tras pasar casi 2 horas a solas con Reina. Lo siguió por las estrechas calles del centro de Madrid, y lo vio entrar en un hotel discreto, elegante, cerca de la Gran Vía. Un lugar donde nadie mira 2 veces. Donde los nombres no importan. David se quedó quieto. El corazón le retumbaba en el pecho como si quisiera advertirle de que lo que estaba a punto de descubrir podría romperle para siempre. Quiso marcharse. Fingir. Autoengañarse una última vez. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Pasaron 40 minutos. Y entonces la vio. Reina. Su mujer. Entrando al hotel. Llevaba gafas de sol, aunque ya casi no quedaba luz, y caminaba rápido, con el móvil en la mano y los ojos escaneando el entorno. Nerviosa. Precavida. Culpable. David sintió como el estómago se le encogía. Como si todo lo que había construido en 4 años se derrumbara sin hacer ruido. No necesitaba pruebas. Lo acababa de ver. Con sus propios ojos. Pero aún así, entró. A paso firme, intentando no desplomarse, se acercó al mostrador del hotel. Fingió que buscaba habitación. Buenas tardes. ¿Tenéis disponibilidad para esta noche? La recepcionista, amable pero impasible, negó con la cabeza. Solo con reserva. Seguridad, dijo. Política del hotel. David improvisó. Perdón, tal vez es una pregunta extraña. Estoy esperando a unos amigos. Él es alto, moreno, bien vestido, unos 40 años. Ella, rubia, media melena, de unos 30. ¿Le suenan? La recepcionista cambió la expresión. Lo siento, señor. No podemos dar información sobre nuestros huéspedes. Y con eso, la conversación terminó. David salió del hotel con las piernas temblando. Apoyado contra una pared, tragó saliva mientras miraba la puerta giratoria girar una y otra vez. No podía respirar. Y en ese momento, la llamó. Reina tardó unos segundos en contestar. Lo hizo con la voz entrecortada. Irritada. Cariño, no puedo hablar ahora. Estoy reunida con proveedores. Luego te llamo. ¿Mentía? Otra vez. Pero esta vez, David escuchó algo más allá de las palabras, los sonidos de fondo. Ruidos que no encajaban con una tienda. Ni con una oficina. Ni con nada que no fuera una habitación de hotel. Colgó sin responder. Y supo, sin necesidad de más, que su matrimonio había terminado. Lo sintió como una puñalada sin filo. Lenta. Profunda. Y cruel. Durante unos minutos, se quedó quieto, en medio de la acera, como si todo Madrid girara a su alrededor mientras él se deshacía por dentro. Volvió a casa sin decir palabra. Y por primera vez desde que las dudas empezaron a crecer, dejó que la rabia saliera. No gritó. No golpeó nada. Pero en su silencio, nació una determinación. Esa misma tarde, empezó a prepararse. Recogió documentos importantes. Llamó a un abogado de confianza especializado en divorcios. Y escribió, en una hoja en blanco, todo lo que sabía. Lo que había visto. Lo que había sentido. No iba a suplicar. No iba a humillarse. Iba a hablar. A mirarla a los ojos. Y a ponerle fin a la mentira. Cuando Reina llegó a casa a las 8, David ya estaba sentado en el salón, con el móvil apagado y los papeles junto a él. Su rostro era tranquilo, pero no pasivo. Serio, pero no frío. Tenía la expresión de un hombre que ha tomado una decisión irreversible. Reina entró con su habitual fingido entusiasmo, hablando de los caos con las etiquetas, y preguntando por su día en el hospital. Pero David no la dejó terminar. Siéntate. Tenemos que hablar. Ella se congeló. Y supo, en ese instante, que algo iba mal. Muy mal. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Preguntó, intentando mantener el tono casual. Solo escúchame. Por favor. Reina se sentó, nerviosa, intentando descifrar qué sabía exactamente. David respiró hondo. Y habló, con la calma de quien ya no espera nada. Sé lo del otro hombre. El hotel. Las mentiras. Lo sé todo, Reina. Ella palideció.
Durante unos segundos, pareció no saber cómo reaccionar. Luego, lo negó. ¿Estás imaginando cosas? ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? Alfonso solo es un cliente. Pero David no la interrumpió. No necesitaba hacerlo. La miró con unos ojos tan sinceros, tan heridos, que el silencio fue más contundente que cualquier grito. Reina sabía que ya no podía fingir. Pero aún así, se aferraba a su teatro. David se levantó despacio. Caminó hacia la puerta del salón, y antes de salir, dijo una sola frase. Tenías mi confianza. Y la enterraste. Pero yo no me voy a enterrar contigo. Y esa fue la primera página del nuevo capítulo de su vida. David ya no necesitaba pruebas. Pero las tenía. Y las soltó, una a una, con una calma que dolía más que cualquier grito. Su voz no temblaba. Cada palabra era precisa, medida, como un bisturí cortando capas de mentiras. Sé que Alfonso ha pasado horas a solas contigo en la tienda. Sé que mentiste aquel jueves. Sé que fuiste al hotel. Sé que me cogiste el teléfono mintiéndome a la cara. Y sé que no fue un error. Fue una elección. Reina no dijo nada durante unos segundos. Pero no fue silencio de culpa. Fue el silencio antes del impacto. Cuando habló, no fue para pedir perdón. Ni siquiera para disimular. David, no puedo seguir fingiendo. Con Alfonso he sentido algo que contigo nunca. Pasión. Deseo. Algo que jamás tuve en estos años. Lo intenté, de verdad, pero tú y yo, nunca fuimos compatibles. Solo que me costó aceptarlo. Sus palabras no eran solo duras. Eran crueles. Y lo peor no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con un tono casi liberador. Como si llevara meses ensayando ese discurso, esperando el momento de poder soltarlo sin filtros. Dijo que siempre había sentido que faltaba algo en su relación. Que había fingido satisfacción física durante años. Que los momentos más íntimos con David eran cómodos, pero nunca auténticos. Que con Alfonso había descubierto una versión de sí misma que creía que no existía. Y David se rompía por dentro mientras mantenía el rostro firme. Porque una cosa era la traición. Pero otra muy distinta era la humillación. Cada palabra que salía de la boca de Reina era como un golpe seco a la memoria. A cada recuerdo que él había atesorado. A cada noche que creyó especial. A cada beso que pensó que era real. Y entonces, decidió ponerle fin. Se levantó, despacio. La miró como quien contempla por última vez algo que una vez amó. Tienes hasta el domingo por la noche para sacar tus cosas de esta casa. El lunes presentaré la demanda de divorcio. No quiero más explicaciones, ni más palabras. Lo nuestro, se acabó. Reina parpadeó, como si no hubiera esperado que él fuera tan tajante. Como si su confesión, por brutal que fuera, le diera derecho a algún tipo de comprensión. De perdón. De pausa. David, podríamos hablarlo con un terapeuta. Tal vez esto solo ha sido una crisis. Puedo terminar con Alfonso. Podemos. Pero él no la dejó terminar. No. No hay nada más que reconstruir. Dijiste lo que sentías. Y yo lo escuché. Eso fue todo. Lo que teníamos, murió en tu boca, hace 5 minutos. Esa noche, David hizo la maleta y se fue. No por debilidad. Sino porque ya no había nada que salvar. Reservó una habitación en un hotel discreto en Chamberí. No comió. No durmió. Solo llamó a su abogado. Le explicó todo. Le pidió que preparara el divorcio, y sobre todo, que se asegurara de que ni un euro de lo que había invertido en la tienda de Reina se perdiera. Llamó también a su contable. Quería revisar cada transferencia. Cada factura. Cada céntimo. Porque si ella le había robado el corazón, al menos no le iba a robar su dinero. Durante el fin de semana, David volvió solo un par de veces a casa. Entraba. Recogía lo justo, ropa, papeles, objetos personales. No decía nada. No la miraba. No le respondía. Reina intentó hablarle. Intentó disculparse. Incluso lloró. Lo siento. No quise decirlo así. Estaba enfadada. Confundida. Me dejé llevar.
David solo la miró una vez. Frío. Sereno. Firme. Tú tomaste tu decisión. Nadie te obligó a nada. Ahora vive con ella. Intentó abrazarlo. Él se apartó. No me vuelvas a tocar. No tienes derecho. No después de cómo me trataste, ni después de lo que dijiste. Y con eso, se fue. Cerró la puerta. Y aunque por dentro se sentía destrozado, también supo que acababa de recuperar algo mucho más valioso que una relación rota, su dignidad. El divorcio fue rápido. Impecable. Frío como una firma ante notario. Justo como David lo había planeado. Gracias a la documentación firmada antes del matrimonio, y a los registros bancarios que demostraban que la inversión en la tienda había salido únicamente de sus ahorros personales, consiguió recuperar hasta el último euro. Reina intentó luchar. Su abogado incluso barajó oponerse a la reclamación de David. Pero no había nada que hacer. Ella había confesado el adulterio. Y el divorcio se tramitaba por causa justificada. Legalmente. Moralmente. Emocionalmente. Todo estaba a su favor. David cortó todos los lazos. Bloqueó a Reina en redes sociales. Cambió su número. Se aseguró, junto a su abogado, de que no hubiera forma de que ella se comunicara con él directamente. No quería explicaciones. No quería disculpas. Quería paz. Y la encontró. El tiempo pasó. Y Reina cayó. A través de amigos en común, David supo, sin buscarlo, que Alfonso había desaparecido en cuanto firmaron el divorcio. Nada de relación seria. Nada de futuro. Solo había estado ahí por el morbo de lo prohibido. Cuando Reina dejó de ser la mujer casada, dejó también de ser interesante. Él se desvaneció. Sin explicaciones. Sin despedida. Solo dejó de contestar. Y Reina se quedó sola. Vacía. Y por primera vez, verdaderamente consciente de lo que había perdido. Pero David no se enteró de todo eso por ella. Porque nunca volvió a leer una sola palabra suya. Ella intentó contactarlo. Le escribió cartas, correos, mensajes. Algunas llenas de arrepentimiento. Otras con promesas de cambio. Con confesiones. Lamentos. Pero David ya había tomado una decisión, no mirar atrás. Nunca. Su abogado, siguiendo sus instrucciones, archivó todas las cartas sin mostrárselas. Él lo había dejado claro, no quería saber nada más. Ni siquiera del remordimiento. Mientras Reina lidiaba con las consecuencias de sus actos, David reconstruía su vida. Sin ruido. Sin drama. Con dignidad. Se volcó en su trabajo como radiólogo, pero también en algo más importante, él mismo. Volvió a jugar al pádel los sábados con sus amigos del hospital. Se apuntó a un taller de fotografía que siempre había querido hacer. Redescubrió su pasión por la montaña, las escapadas de fin de semana y las comidas improvisadas con gente nueva. Y poco a poco, sin buscarlo, empezó a conocer personas. Algunas se quedaron como amigos. Otras fueron más allá. Pero ya no necesitaba llenar un vacío. Lo que necesitaba era autenticidad. Y eso, esta vez, no lo iba a negociar. Con el tiempo, se dio cuenta de algo que no había visto antes. Su matrimonio con Reina, aunque lleno de momentos bonitos, había sido una jaula disfrazada de estabilidad. Y lo que al principio sintió como una pérdida, acabó siendo su mayor liberación. Reina, por su parte, siguió enfrentando obstáculos. La tienda que había abierto con Mira sobrevivió, pero sin el respaldo económico de David. Tuvo que aceptar a un inversor que redujo su participación a la mínima expresión. Ya no era su tienda. Ni su proyecto. Ni su sueño. Y aunque seguía sonriendo en Instagram, los que la conocían sabían que su mirada ya no brillaba como antes. Había perdido al único hombre que realmente la había amado, por un fuego que se apagó antes de encenderse del todo. Y lo peor, sabía que era culpa suya. Pero David nunca miró atrás. Nunca respondió. Nunca leyó. No por rencor. Sino por respeto a sí mismo. Su historia, aunque dura, se convirtió en ejemplo para quienes lo rodeaban. La historia de un hombre traicionado que no se arrastró, no gritó, no se vengó con odio, sino que recuperó su vida con elegancia, fuerza y cabeza fría. Una historia que nos recuerda que la dignidad vale más que la venganza.
Que la verdad siempre sale a la luz. Y que hay errores que no tienen marcha atrás, aunque duelan para siempre. Gracias por ver esta historia. Si te ha tocado el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevas historias reales, impactantes y llenas de lecciones de vida. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, nunca te conformes con quien te hace dudar de tu valor.